Buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy especial para la docente Lady Tatiana Gómez. Mi nombre es Sandra Marcela Acedo González y en la materia de ética pública, participación y control social territorial voy a analizar el caso de las irregularidades del Plan PAE en La Guajira. Uno de los problemas repetitivos en el departamento de La Guajira es la desnutrición infantil. Según el reporte de la Contraloría General de la República, en La Guajira entre el 2018 y 2013 murieron 278 niños por desnutrición, lo que equivale a un niño muerto por semana. Eh, Adicional a esto, el 27% de los niños padecen de hambre física. En la presentación dice que padecían, pero en realidad padecen aún de hambre física. Una de las soluciones que impuso el gobierno nacional fue implementar el Plan PAE, el Plan de Alimentación Estudiantil a niños que estudien en colegios públicos, el cual tiene como fin llevar un suplemento nutricional a los niños, niñas y adolescentes que cursan sus programas académicos en instituciones públicas. El Plan PAE tiene como objetivo también garantizar la asistencia de los estudiantes a clases y mejorar su bienestar desde una mejoría nutricional. Exposición del caso. En abril de 2016, la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, dio a conocer 3 redes de corrupción que tenían bajo su dominio la adjudicación de los contratos de la ejecución del Plan PAE, el Plan de Alimentación Escolar. El caso de corrupción expuesto da cuenta de una organización conformada por Katia Rosado, Luis Rosado y María Angélica Araujo, quienes construyeron entre el 2017 y el 2016 diferentes fundaciones, corporaciones, uniones temporales, empresas intermediarias, cooperativas, que lograran que licitaran para la adjudicación del contrato del Plan PAE y ganaran la licitación. En los periódicos de Colombia vemos el titular Los niños en La Guajira padecen de física hambre. Esto se debe a los problemas de corrupción, al desvío de los dineros, a la falta de atención, al incumplimiento de las entidades públicas y de los contratistas, a la falta de vigilancia y control, al retraso de la ejecución de los programas alimenticios y de la ejecución de las políticas públicas del país, en este caso del departamento de La Guajira. También vemos cómo esta condición trae muchas consecuencias en los niños como el hambre, la desnutrición, la violencia, la falta de atención, los retrasos madurativos, los problemas de conducta, el riesgo de enfermedades crónicas, el rendimiento académico más en los niños mal alimentados es en realidad bajo y en muchas ocasiones hasta la muerte. Los involucrados del caso. Este caso de corrupción se atribuyó especialmente a los exgobernadores Luis Alberto Monsalvo y José María Ballesteros, exgobernadores del departamento del Cesar y La Guajira respectivamente. Pero es de especial relevancia acotar que esta red de corrupción estuvo integrada por Katia Elena Rosado Murillo, Ibi Rosado Robles y María Angélica Araujo Noruega, quienes con la colaboración de funcionarios públicos de las gobernaciones de La Guajira se quedaron con la adjudicación de los contratos del Plan PAE y ahí fue cuando se empezaron a desviar los dineros, pero también es importante involucrar a los familiares de los políticos porque los hijos, los familiares de los políticos aprovechan la posición política de sus padres o en realidad de sus familiares, hermanos, para, digamos, como para mover las fichas, para que les den la contratación a ellos y esto no lo hacen con buena intención, esto lo hacen con la intención de apoderarse de dineros del Estado. La falta política anticorrupción evidenciada en el caso se evidencia en el hallazgo relacionado con la no efectiva focalización e identificación de las familias beneficiadas. Esto quiere decir que los contratistas o las personas que están tras de esto alteraron la base de datos de los beneficiados, pues es lógico y no vale la pena repetirlo. ¿Para qué hacen se suscitan estas situaciones de soborno?
Además, se encuentran productos de origen venezolano que no cuentan con el registro INVIMA ni con el respectivo registro sanitario ni certificado de importación, por lo cual a las instituciones están llegando y están, creo que aún, llegando alimentos dañados, alimentos pasados de fecha de consumo, alimentos que no están en óptimas condiciones de consumo, lo cual es malo para los niños. Se identifica la desviación por parte de los servidores públicos o particulares que puede haber causado un daño patrimonial al Estado. Las acciones de los entes de control están identificadas. Se identificó que la Contraloría General de la República comenzó a verificar estos hechos para luego realizar visitas institucionales en el departamento de La Guajira y en especial en los municipios de Riohacha, Maracaibo, Cotopris, Manaure, Uribia y las demás instituciones afectadas en el departamento de La Guajira. Los hallazgos de la Contraloría General de la Nación del Departamento concluyen que sí hubo un caso de corrupción por parte de las instituciones privadas y públicas que cherearon el dinero destinado a la alimentación de los niños, niñas y jóvenes. La Fiscalía, por su parte, impuso cargos a la coordinadora del PAE en Riohacha por presuntas irregularidades en la contratación, por las cuales ya están detenidas el alcalde de esta capital, Fabio Velázquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta. Según el ente acusador a la coordinadora, quien también tenía funciones de supervisión de contrato, le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en el documento público. Además, se investigaron las presuntas irregularidades que tiene que ver con el convenio número 2 de febrero del 2016, un convenio entre muchos convenios que fueron firmados entre el alcalde de Riohacha, Fabio David Velázquez Rivadeneira, y su representante legal de la Asociación Social del Caribe, ASOCAR, que tenía como objetivo beneficiar a una población de 16.630 niños, niñas y jóvenes del departamento, estudiantes matriculados en el sistema de matrícula estudiantil CIMAT en la vigencia del 2016. Estos estudiantes estaban matriculados en la jornada única y focalizados en la zona rural indígena del distrito de Riohacha. El gobierno, también encontramos que a través de la sentencia T-302 de 2013, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos del agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Guayú de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en el departamento de La Guajira. Pero en nuestra investigación también vemos cómo el gobierno ha seguido incumpliendo el plan de desarrollo para los niños Guayú, a pesar de que el objetivo de mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos de Colombia, pero solo ha cumplido con el 48% de lo pactado, por lo cual durante estos años se registró que el departamento de la Guajira ocupó el primer lugar en los indicadores de mortalidad infantil por desnutrición en menores de 5 años. La reflexión sobre la ética en la gestión pública y la acción política en el escenario colombiano es, habiendo estudiado el caso, podemos hablar de ética, pero para hablar de ética es necesario hablar de moral. Esto quiere decir que los servidores públicos se encuentran sujetos a una serie de principios, normas y conductas previamente establecidas por la sociedad incluso antes de portar su investidura como tal. Así se puede decir que existe un marco de acción precedente para todas las personas, solo que al tratarse del ejercicio de servir al Estado se les añaden otras cuantas responsabilidades y con ello comportamientos morales en su actuar. Los servidores públicos no pueden participar en actos de corrupción y mucho menos faltar en las políticas públicas que establece el gobierno, como ocurrió en el caso de La Guajira de la alimentación de los niños. Vale la pena señalar que la falta de control en la ejecución de los programas
de los programas las evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento a la ejecución contractual y las fallas en la supervisión e interventoría contratada son las que dan la oportunidad a los servidores públicos para que hagan de los recursos públicos un festín donde se reparten los recursos del Estado, donde se reparten los recursos de las políticas públicas, donde reparten los recursos, en este caso, de los niños de La Guajira que día a día se viven que día a día padecen más de la desnutrición y el hambre. Muchísimas gracias.